Mirad cuán bueno y hermoso es que los hermanos estén juntos y en armonía, dice la palabra. Y es allí donde hay una promesa, el cual dice que desataría a él bendición y vida eterna para gloria y honra suya. En el nombre de Jesús, puede pedirle que incline su rostro allí donde usted está, en el nombre de Jesús, y dígale al Espíritu Santo, sea bienvenido a mi vida, a esta casa, a este templo, a este edificio, a esta iglesia, a esta congregación, Espíritu de Dios. Aquí está mi corazón, mi mente, aquí está todo mi ser, Espíritu Santo, delante de su presencia para lograr ser lo que usted anhela que yo sea. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, gracias Señor por la vida, Padre, de cada uno de mis hermanos, Señor, que se han hecho presentes a esta casa de oración, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias Señor por escoger, Señor, al trono de gracia, Señor, un lugar donde usted desataría, Señor, de los cielos una presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor de los cielos, por esta mañana tan linda, tan preciosa, Padre, que usted nos hace vivir, Señor, y mayormente, Dios mío, sabiendo, Padre, que primeramente nuestros pies y nuestros pensamientos se acercaban a esta casa en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Mis amados hermanos, en el nombre de Jesús, le damos la bienvenida. Usted puede decirle a su hermano, a su hermana que está a la par, bienvenida sea, estás en el mejor lugar. Gloria a Dios. Asimismo también sea bienvenido Yelsi, como también mi hermanita, ¿cuál es su nombre? Lorena, gloria a Dios. En el nombre de Jesús, un aplauso grande ahí para gloria y honra de Dios en el nombre de Jesús. Gloria sea al Señor. Amén. Quiero hablar así rapidito, mis amados hermanos, una palabra que vamos a tomarlo de 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, en el nombre de Jesús. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, dice la Escritura de esta manera, en el nombre de Cristo Jesús. Por tanto, nosotros todos, o en otras versiones dice todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, seamos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, dice la Escritura. Este es un versículo, mis amados hermanos, la cual nos da la fórmula correcta para poder ver la gloria de Dios como punto número 1, ver la gloria de Dios. Y el segundo punto es para lograr ser transformados. ¿Cuántos anhelamos ver la gloria de Dios? Gloria sea al Señor. ¿Cuántos de nosotros anhelamos ser transformados? Gloria sea al Señor. ¡Wow! Ese amén se quedó en silencio. ¿Cuántos de nosotros anhelamos ser transformados? Amén. Gloria sea al Señor. Yo anhelo ser transformado y por eso me acerco a su presencia. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos pasando por momentos de enfermedad, cuántos de nosotros nos acercamos a un hospital solamente por pasar tiempo? ¿Verdad que ninguno de nosotros vamos a un hospital para pasar tiempo? Cuando nosotros estamos bien de salud, nosotros no vamos a ir al hospital. Lo único que va a hacer el doctor nos va a pasar un análisis y nos va a decir, disculpe, pero está en el lugar equivocado. Usted necesita un psicólogo para que le transforme la mente, el pensamiento que usted tiene, porque enfermedad usted no tiene. A diferencia de que cuando nosotros estamos pasando por ese momento de enfermedad, nosotros vamos a un hospital, corremos a un hospital. Aquí tenemos a doctora Vilma, gloria a Dios. ¿Y qué es lo primero que ella hace cuando se acerca a una persona que está con síntomas de enfermedad? Examinarla. Gloria a Dios.
Eso es lo primero, y empezar a dar su diagnóstico para la persona. Gloria a Dios, porque sabemos que nosotros como cristianos no debemos de entretener a la gente. Ella no entretiene a la gente en su consultorio para sacarle plata. No, ese no es el objetivo de un doctor. Sino que el objetivo del doctor es poder bendecir la vida de las personas que están pasando por esos momentos de enfermedad. Lo mismo sucede en nosotros, que cuando para nosotros lograr una transformación, debemos de correr a la casa del Señor. Oiga, nosotros acá no somos angelitos, aquí somos personas de la misma manera que peca todo el mundo, pero con una gran diferencia de poder ser transformados, y por eso nos acercamos a la casa del Señor. Entonces, el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, nos da a nosotros la fórmula correcta para poder ver la gloria de Dios y para poder ser transformados. Amén. Oiga, ¿por qué muchas veces nosotros no somos transformados? Porque no vamos a la Escritura, porque no somos transparentes. Y por eso no somos nosotros transformados. Oiga, cuando usted se acerca al doctor, no le dice: doctor, me duele el codo. Doctor, me duele el estómago. Y se está tocando la cabeza. ¿Verdad que no? Usted le dice: doctor, mire, le voy a señalar bien donde, tóqueme, doctor, aquí es donde me duele. A ver, póngase, doctor, y usted empieza a señalar al doctor quizás. Mire, aquí, doctor, aquí en esta parte es donde me duele. Entonces, para poder lograr el doctor darle la medicina correcta, usted le tiene que explicar al doctor cuál es el problema que tiene, dónde está padeciendo el dolor. Entonces, en esta mañana le he puesto por nombre al tema sin filtros. ¿Cómo se llama el tema? Sin filtros. Algún mecánico por ahí está pensando rápido en el filtro que llevan los vehículos. También podemos sacar un ejemplo de esto, porque si el filtro del vehículo, hermano Josué, si el filtro del vehículo se llena de suciedad, ¿qué sucede? Ya no trabaja, pues, está sucio, entra contaminación. ¿Qué pasara si no hubiera un filtro ahí? Entonces ya habría un problema ahí grande para el vehículo, ya no funcionaría de la misma forma. Pero en esta mañana quiero hablar de sin filtros. ¿Cuántos TikTokers hay ahí? ¿Cuántos pasan en las redes sociales? Muchos. Gloria a Dios, porque estamos hablando sin filtros. Y estamos hablando de una forma correcta de cómo nosotros nos vamos a acercar a Dios. Estoy hablando, sí, de los filtros que muchas veces uno pone en sus redes sociales o en una fotografía. El filtro que se pone es para ocultar el rostro de la persona tal y como es. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Y uno se empieza a poner, se cambia el color de la piel, se cambia el color de los ojos, el color del pelo. Empieza uno a ocultarse más los labios. No sé, qué infinidad de filtros que hay. Quizás usted se pone un poquito como más asiática, más coreana, pues a mí me gusta verme como coreano. Y empieza usted a ponerse filtros para que la persona allá del otro lado no pueda verlo tal y como es. A eso me refiero yo. Los filtros que uno pone. Y si usted quiere en esta mañana poner textualmente, como dice la Escritura, en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, puede usted ponerle al tema a cara descubierta. A cara descubierta, así dice textualmente. A nosotros todos nosotros, viendo al Señor a cara descubierta, dice en otras versiones.
viendo como por un espejo la gloria de Dios para poder ser transformados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo, algo que no lo logramos nosotros mismos en nuestras propias fuerzas, sino es por medio de su Santo Espíritu. Entonces, acá la descubierta o sin filtros, que cuando usted se enamora por medio de las redes sociales, no voy a señalar alguna red social, pero cuando usted se enamora de alguien o es atraído o atraída, porque esto ya no solo es un problema en cuanto a las mujeres, sino que también el problema lo está adoptando el hombre. Entonces, si usted se enamora por medio de una red social, ¿qué va a llegar a su vida? ¿Un engaño? ¿Alguien más? ¿Una desilusión? ¿Una decepción? Y usted va a llevar la foto de la persona y se va a quedar de ver en el Parque Central o donde, en algún otro lugar, y dice, aquí quedé a las 11 de la mañana y a las 11 menos 10, menos cuarto, a las 10:30 o a las 10 en punto o a las 9 de la mañana, usted ya está ahí sentado en el lugar y viendo a la persona, sí, y empieza a ver, y a la par va a ver una persona, usted ve una persona con tez blanca y un montón de cosas, y a la par de usted está una persona morenita y así chaparrita, y usted, es que estoy esperando a la persona que según la fotografía es. Y usted le pregunta a la persona que está a la par, disculpe, usted no ha visto a tal persona. Se le cayó la máscara a la persona y le va a decir, yo soy. Y le va a decir usted, como pasa ahí en las redes sociales, a ver una vueltecita para poderte ver bien. Y se da una vuelta a la persona y sale corriendo la persona ahí para poderse alejar de la persona. ¿Por qué? Porque uno no está viendo la persona que según las redes sociales se ha mostrado. Llega la persona a desilusionarse, a ser engañada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que viene una desilusión, así que usted, si está enamorándose por medio de las redes sociales, ya sabe el problema grande que usted va a traer a su vida. Y nosotros tenemos que ser lo que nosotros debemos de ser. Yo he hablado a algunos jóvenes por ahí, le digo, mire usted, yo le voy a decir una cosa y por favor tome el ejemplo, le digo, llévese este consejo. Desde el primer día que usted conoce a la persona, usted tiene que mostrarse tal y como usted es. Porque si no, el gran problema no se lo va a llevar ella, se lo va a llevar usted mismo. Usted mismo se va a cargar el problema, porque el día de mañana, 2, 3 años o 6 meses después de estar casado, le va a decir, ¿y no que eras así pues? ¿Qué pasó con aquel hombre, con aquella mujer? Cariñoso, atento, detallista, que yo había conocido, ¿dónde está? Porque usted solo había actuado por apariencia, nada más, y el problema se lo va a cargar usted mismo. Porque los reclamos van a empezar sobre su vida, porque usted no fue transparente como debía de ser desde el principio. ¿Quiere usted tener un matrimonio estable? Sea transparente desde el principio, sea como sea. Si usted es enojado, muéstrese enojado, y gloria a Dios, usted va a ser transformado. Y usted tiene que ser como debe de ser, mostrarse como debe de ser. Y anhelar ser transformado, porque los que estamos en Cristo Jesús debemos ser transformados. Cuando nosotros vemos a Dios cara a cara, comprendemos sus planes y somos útiles en la obra de Dios. Oiga, que cuando nosotros hablamos con Dios tal y como nosotros somos, entonces nosotros llegamos a comprender los planes de Dios y somos útiles en su obra. Una de las cosas que usted puede ver ahí, mis amados hermanos, es que sucede, ¿cuántos de ustedes han ido a pedir trabajo a una empresa así formal y seria? ¿Sí?
ahí le pasan un polígrafo, ¿verdad? Y usted tiene que ser transparente. Le han dicho, ¿usted ha robado? Sí, yo he robado. Ah, muy bien, no hay problema. Le pasan el polígrafo, sale ahí. Pero si usted da una mentira y esta máquina empieza tit, 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 y no le dicen nada quizás, pero tenga por seguro que no lo van a llamar. Lo mismo sucede en esto. Oiga, ¿qué pasaría, mi amado y mi amada? Que cuando usted llega a una empresa a dejar su papelería y lo llaman para una entrevista, ¿y qué sucedería que cuando usted llega de esta forma? Esto está un poquito bonito, hay otros que son más extravagantes, podríamos decir. ¿Qué sucede cuando usted llega con, ¿cómo le llaman a las personas que hacen las entrevistas? ¿Recursos humanos? Sí, cuando usted llega con la licenciada o el licenciado y usted ahí todo tajante y creído, ¿cómo le llaman? Y está el licenciado a la par y usted, él tratando de hablar con usted y usted ahí con los lentes. Esto, ¿sabe qué? Esto nos ayuda a nosotros para cuidar nuestra vista, pero también es para esconder muchas veces nuestro rostro, para que la persona no se dé cuenta quiénes somos nosotros. Recuerdo por ahí hace muchos años, un par de jovencitas se pusieron unos lentes oscuros y dijo una a la otra, ¿se miran mis ojos? Para ver un poquito más allá de la persona que tenía al frente. Entonces, esto a veces es para esconder una verdadera identidad. Entonces, aún en otras cosas, en otras formas, usar un par de lentes y entablar una relación seria con alguna persona demuestra falta de seriedad, demuestra una falta de respeto. Cuando usted tenga una relación seria con una persona, hablar, me refiero a hablar, entablar una relación seria con una persona, ¿usted qué tiene que hacer? Quitarse los lentes y hablar con la persona y verle a los ojos cara a cara. Entonces, ¿qué pasaría? Que cuando usted llega a una entrevista y con los lentes puestos, si la persona es muy seria, le va a decir, disculpe, ¿podría quitarse los lentes, por favor? O quizás no le diga nada. Y ya no lo vuelvan a llamar. Y se queda su papelería ahí, lo rompen, lo echan a la basura, porque algo esconde la persona en ese momento y ven una falta de seriedad en usted. Yo escuché en una ocasión, fui a una empresa y escuché la conversación que ellos tenían en ese momento y habían reclamos de parte entre ellos mismos, entre los empleados, porque habían reglas que debían de cumplirse ahí. Y llama al gerente a la persona, porque cuando yo fui a cotizar, a hacer unas cotizaciones, era una empresa seria, a hacer unas cotizaciones, la persona que me atendió con lentes, con las gafas. Yo había pasado desapercibido, de verdad, yo no había visto eso, o sea, para mí era muy común, pero había reglas dentro de la empresa que se debían de cumplir y escuché ahí que le estaban dando una regañada a la persona que me había atendido. No, pero disculpe, aquí nosotros habíamos hablado y puesto reglas que para poder atender al cliente usted tenía que quitarse los lentes y verle a los ojos. Yo escuchando ahí cómo estaban ellos hablando. Porque era una relación, una plática seria que yo tenía con estas personas. Entonces, imagínense, mis amados hermanos, qué es lo que sucede, que cuando nosotros traemos algo adelante de nosotros, no podemos comprender los planes de Dios y mucho menos somos llamados o contratados para ser útiles en la obra de Dios. En una versión le dice que se nos ha quitado el velo que nosotros teníamos antes para hoy sí ver la gloria de Dios a cara descubierta. Amén, gloria a Dios. ¿Sabe qué sucede muchas veces? Que en algunos lugares quizás las personas usan un velo y cuando van a tener esa plática con Dios se tapan las personas
y se esconden el rostro. Entonces, adelante de Dios nosotros no podemos ocultar absolutamente nada. Dios lo sabe todo, discierne las intenciones más profundas del corazón y los pensamientos que en tal persona hay. Habían dos personajes, y voy a hablar entonces de 4 personajes, pero me voy a enfocar bien en 2 para no confundirlos. Habían 2 personajes al inicio de la creación, que Dios dice que cuando se sintieron descubiertos, oiga, que cuando ellos se sintieron descubiertos por haber pecado, transgredido a una orden directa de Dios, ¿qué es lo primero que hicieron estos hombres? ¿Alguien habló? ¿Se escondieron? ¿De qué forma? Dice que cuando ellos se dieron cuenta, le dijo a la mujer: vean, estamos desnudos, estamos descubiertos, se nota nuestra vergüenza. Lo primerito que el hombre, en vez de venir en arrepentimiento a Dios, en decirle: Señor, aquí estoy y no puedo esconderme de ti. Mira, estoy desnudo, Señor. ¿Qué es lo primerito que ellos hicieron? Dice la Escritura que ellos se hicieron delantales con hojas. Se cubrieron, oiga, se cubrieron, dice la palabra. Escondieron lo que ellos habían sido reflejados. Se escondieron estas personas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que después de haberle dado una orden, oiga, el hombre y la mujer habían sido creados con un objetivo: ser útiles. Y el hombre tenía la vida un poquito más fácil. El hombre trabajaba, no se confunda, porque alguien decía por ahí: estamos trabajando por la culpa de Adán. No, el hombre trabajaba, pero lo trabajaba de una forma, hacía el trabajo de una forma más práctica, más fácil. Entonces, él y la mujer también había sido creado con un propósito. Pero ¿qué sucedió después? Que después de que el Señor le dijo: mira, te voy a poner en este lugar para que el hombre sea el labrador de la tierra y la mujer cuide también, la mujer sea una ayuda del hombre. ¿Qué sucedió después de que ellos transgredieron y quisieron ocultarse adelante de Dios? ¿Qué es lo primero que Dios les dijo? Vino y los puso, y el Señor mostró el carácter y patitas para que te limpiaran. Ya no fueron útiles en la obra, ya no fueron útiles en el huerto. Le dijo: mira, vas a labrar la tierra, no, pero hoy ya no vas a ser útil en este lugar. Así que por favor, agarren sus tilinches y se me van. Lo sacó de ese lugar. Ellos ya no vieron los planes que Dios tenía para ellos en el huerto del Edén. Ya no fueron útiles en el huerto del Edén. Fueron echados de ese lugar. Entonces, vemos nosotros que en un empleo, si nosotros traemos algo a escondidas, que si para un empleo nosotros no estamos demostrándonos tal y como nosotros somos, la persona no lo contrataría. ¿Qué pasa, hermano Matías, si alguien viene a su vida a pedirle trabajo, pero hay algo que esta persona esconde? ¿Qué haría usted primeramente? Tendría que averiguar sus cualidades y qué oficio necesita él para poderlo. Pero si esta persona llena las cualidades y tiene todos los requisitos que usted desea, pero esta persona esconde algo, ¿lo contrataría o no lo contrataría? No. Definitivamente no se contrataría a la persona, porque no está siendo transparente. Y esto, mis amados hermanos, esto lleva algo más allá. Y es que el objetivo del Señor, hacernos entender que adelante de su presencia nosotros debemos de estar sin filtros,
o a cara descubierta. Porque todos los que estamos en este lugar hemos sido llamados con un propósito. Usted no está en ese lugar solamente por estar. Cada uno de las sillas que nosotros tenemos aquí, o todo lo que usted ve a su alrededor, está con un propósito. Está con un propósito. Este papelito quizás sea insignificante, pero tiene un propósito. Yo lo puse como un separador para poder identificar rápido dónde está la escritura de la cual yo quería. Entonces, hermanos, estamos todos con un propósito. Usted no está aquí solamente por estar, está con un propósito. Y en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 11, dice la palabra: Dios hablaba con Moisés cara a cara. Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Y después Moisés regresaba al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba del interior de la tienda. Y usted puede ir investigando más allá acerca de lo que sucedía con Moisés y por qué el objetivo de que Dios vio a Moisés cara a cara y dijo: a este lo quiero. Y aunque Moisés dijo: es que Señor, tú sabes que yo soy falto del habla, que me cuesta expresarme. No, yo lo quiero. No tenía las cualidades, pero el Señor dijo: yo lo quiero. Yo lo quiero. Y no lo suelto. No llenaba los requisitos quizás Moisés, pero Moisés fue transparente. Algo vio Dios en Moisés. Y quizás usted diga: es que yo no sé. Es que no puedo expresarme. ¿Cuándo me van a poner a predicar? Y a mí me cuesta expresarme. No, el Señor dice: yo te he traído con un propósito, porque útil me eres en mis manos. Entonces, vemos que Dios se muestra a Moisés tal y como él era. El Señor mostró su gloria a Moisés, y que cuando Dios muestra la gloria tal y como él era, algo sucedió con Moisés. Algo sucedió con Moisés, y aunque Moisés no se había dado cuenta, algo sucedía en él. Que cuando nosotros hablamos con Dios sin filtros, algo empieza a acontecer dentro de nosotros, y aunque nosotros no nos demos cuenta, algo está siendo renovado, transformado, modificado, algo está siendo cambiado dentro de nosotros. Algo está haciendo el Señor dentro de nosotros. ¿Sabe que cuando nosotros nos mostramos como una infinidad de filtros, estamos queriendo hacer las cosas a nuestra propia fuerza? ¿Sabe que un filtro, hay videos donde la persona está poniendo un filtro y tan de repente la aplicación deja de funcionar y muestra el rostro de la persona como era? Lo mismo sucede que cuando nosotros empezamos a ponernos filtros, tan de repente va a caer la red y vamos a ser mostrados como somos. ¿Y qué sucede cuando la persona se muestra tal y como es? Cuando cae la red, cae en vergüenza. ¡Ay! Ya me vi, ya no me puedo esconder. Cae en vergüenza, en ridículo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y le dice el Señor a Moisés en el versículo 12: mira, tú me pides que yo dirija a este pueblo, pero no me dices a quién vas a enviar conmigo. También dices que tienes mucha confianza en mí y que me he ganado tu favor. Oiga, Moisés no se daba cuenta, pero algo había notado Dios en él, que Moisés era transparente, porque Moisés le dijo: yo no puedo hablar. Moisés no se llenó de orgullo y le dijo: yo era el segundo, el tercero.
ahí en la ciudad de Egipto. Por lo tanto, a mí cuando me van a ver, van a temblar. No, Moisés le dijo, Señor, tú sabes que yo no puedo hablar. Tengo ya un perfil bajo allá en esa tierra. Yo era diferente allá. Pero a lo largo que pasé por el desierto, algo aprendí y que he callado después de comandar a gente allá. Yo he venido a cuidar animalitos. Soy de un perfil bajo. Entonces el Señor se agradó de Moisés y tuvo una confianza en él. Y le dice, Moisés, también dices que tienes mucha confianza en mi persona y que me he ganado tu favor. Pues si esto es cierto, le dice Moisés al Señor, hazme saber tus planes, Señor, si yo he logrado presentarme adelante de tu presencia sin filtros y te he visto a cara descubierta, entonces usted tenga por seguro que va a entender y conocer cuáles son los planes que el Señor tiene para usted. Usted va a poder saber cuáles son los planes y va a llegar a ser útil en la obra de Dios, porque dice Moisés, para que yo pueda tener confianza en ti y pueda seguir contando con tu favor, ten en cuenta, Señor, que este pueblo es tuyo. Algo sucedía con Moisés. Algo pasó con Moisés en ese entonces. Y algo sucedió un poquito más allá, y vaya conmigo al libro de Génesis, póngase un poquito más allá o más acá, Génesis capítulo 34. Génesis capítulo 34. Está a 2 hojas más allá. Desde el 27 vamos a leer. ¿Cuál era el motivo del por qué Dios había escogido a Moisés para tal obra? Porque no había hallado Moisés, dice el Señor, a alguien más. Oiga, yo le decía en una ocasión al Señor, pero Señor, había una gran diferencia entre Moisés y Aarón. Porque dice la Escritura que Aarón dice que él tenía capacidad del habla y tenía un don del convencimiento. ¿Verdad? Eso dice la Escritura. Que Aarón tenía un don del convencimiento, tenía facilidad del habla y él podría ir a convencer a Faraón. Pero no, el Señor toma a Moisés porque había algo en él. Y vemos lo que sucedió, porque Dios sabía que si hubiera agarrado solamente a Aarón, ¿qué hubiera pasado o dónde hubiera llevado ese pueblo? Sabemos que Aarón en un momento lleva al pueblo a la idolatría. Ahí hace un becerro de oro y se inclinan ante él. Pero Moisés, a diferencia, aunque no llenaba esa cualidad, fue escogido con ese trabajo porque era transparente. En el versículo 27 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés, y póngale mucha atención a estos textos, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Amén. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos a los cuales mandó todo
lo que Jehová le había dicho en el monte, esa obra por cual había sido llamado Moisés. Y cuando habló Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés, y oiga, versículo 34, cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, ¿qué dice la escritura? ¿Me está llevando la lectura? Se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y entonces volvía Moisés a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Veamos que cuando Moisés se acercaba a Dios, dice la escritura que Moisés se quitaba el velo para poder ver a Dios cara a cara y entender sus pensamientos y sus caminos y los planes, y poder ser útil entonces en su obra. Cuando nosotros nos presentamos ante Dios sin filtros, podemos alcanzar. Una de las cosas es ser perdonados. Sabemos, mis amados hermanos, que ante Dios no podemos ocultar absolutamente nada. ¿Por qué nosotros no alcanzamos ser útiles en sus manos? ¿Por qué nosotros no somos transformados? ¿Cuánto tiempo de nosotros hemos estado luche y luche y luche y luche? Pero yo soy un hombre de oración, pero yo soy un hombre de fe, pero yo soy un hombre de lectura. Pero algo está sucediendo. ¿Cómo usted se está presentando ante Dios? Algo está fallando, algo está faltando. Llena los requisitos de un hombre de lectura. Llena los requisitos de un hombre de oración. Pero algo está fallando en usted. Es que usted no está siendo transparente con Dios. Algo está fallando. Algo hace falta para que usted pueda alcanzar ver la gloria de Dios. Pero es que, hermano, yo oro. Yo me levanto de tal hora a tal hora. Tengo tantos días de oración y no puedo ver la gloria de Dios. Yo anhelo ver la gloria de Dios y oro, me esfuerzo por más que yo me esfuerce. Y es que usted no tiene que esforzarse absolutamente en nada. Solamente tiene que presentarse ante Dios a cara descubierto, que cuando usted se acerca a Dios tiene que quitar el velo que cubre su vergüenza, para que Dios pueda darse cuenta qué es lo que usted tiene, qué es lo que le hace falta, qué es lo que está impidiendo que usted pueda ver la gloria de Dios y ser útil en su obra. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ver a Dios a cara descubierta. Oiga, ¿cómo lo había tratado el mundo? ¿Cómo lo había conocido el mundo a usted? ¿Cómo lo miraba el mundo? El mundo le había puesto un sobrenombre. El mundo lo había tratado de infinidad de nombres, porque quizás el nombre usted se lo había ganado en el mundo. Pero hoy en Cristo eso cambia, porque cambia. Eso tiene que ser revocado. Eso tiene que ser quitado entonces de nuestra vida. Moisés alcanzó el favor de Dios por la disposición que hubo en su corazón al presentarse ante Dios tal y como él era. Por lo tanto, si nosotros queremos alcanzar el favor de Dios, tenemos que presentarnos tal y como nosotros somos. Espero en Dios que nosotros estamos en ese lugar, no porque qué va a decir el pastor. Espero que nosotros estemos en este lugar no porque si yo no llego el domingo y me quedo enchamarrado un poquito más, el liderazgo que yo tengo dentro de la congregación se lo van a dar a otro. No, usted no lo haga por eso, hágalo con el objetivo de poder ver a Dios cara a cara.
Gloria a Dios. Amén. Ese es el objetivo. Oiga, ¿sabe que el hombre no se fija? En mi caso, yo no me voy a fijar en sus cualidades, porque no soy yo. Es el Señor el que demanda y dice, apártemelo. Amén. A este quiero. Oiga, en una ocasión, el Espíritu mismo escogió a Pablo y le dijo, a estos apártenmelos. No fue el hombre que escogió a Pablo, fue el mismo Espíritu que escogió a Pablo. No me recuerdo quién era el otro hombre. A estos dos quiero, apártenmelos, porque útiles me son en la obra, les dijo el Espíritu Santo. Porque Pablo dijo de esta manera, es que todo lo que yo tengo, todos los filtros que tengo en mi pared, dijo Pablo, todo esto lo tengo como por basura. Todos los filtros, aquí me miran doctor de la ley, fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, conocedor de esto, conocedor del otro, porque Pablo tenía todos esos conocimientos. Filtros que cuando usted entraba a la casa de Pablo, usted podía mirar todo lleno esa pared. Pero eran solo filtros que Pablo tenía. Pero cuando Pablo dijo, voy a botar todo esto y lo voy a tener como por basura, entonces el Espíritu Santo dijo, a este quiero. No importa lo que él era en el mundo. No importa lo que él era en el mundo. A este me lo he llamado yo. Porque es útil en mi obra. Entonces vemos nosotros cómo Pablo fue desenvuelto en la obra del Señor. Tanto así que Pablo escribió prácticamente el 30% de los libros que están en el Nuevo Testamento. El 30%, una sola persona. Entonces, alguien más que había sido, ya vimos a Moisés, que fue transparente ante el Señor y fue útil en la obra de Dios y halló el favor de Dios. Vemos también otro personaje que según las Escrituras, alguien que quizás era detestable, alguien que era, ¿cómo le dicen por ahí? Cae mal quizás. Alguien que había sido aborrecido por su hermano. Alguien que era tremendo. Era Job, Entonces alguien había sido Jacob, Alguien que había sido detestable en un tiempo. Tanto así que su nombre significaba el usurpador. Jacob. Dice que Jacob era de los tremendos. No había otro como Jacob en ese entonces. No llenaba cualidades, pero tenía otra cosa. Entonces, dice la palabra en el libro de Génesis, capítulo 32, desde el versículo 22, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en él el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y hoy te dice el Espíritu: ¿cómo te habías tú catalogado?
¿Qué filtro habías puesto tú? ¿Qué filtro habías puesto tú adelante del Señor? Pero hoy te está llamando el Señor a poderte mostrar tú tal y como eres. Y le dice aquel varón a Jacob: ¿cuál es tu nombre? Jacob. Me dicen el usurpador, el engañador. Me dicen el este y el otro. Y le dice el ángel, y le dice este varón, y le respondió Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Sino Israel. Y dice de esta manera: porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma, dice Jacob. En este caso ya Israel. Habían opresiones que no dejaban ser libre a este varón, porque había un filtro adelante de él. ¿Saben que Jacob puso un filtro? ¿Cuántos hemos leído la historia? ¿Verdad que Jacob se puso un filtro para recibir la bendición de su padre? Amén. Sí, dice que él vio a su hermano, dice que su hermano era velludo, dice que su hermano llenaba unos requisitos, y que su padre ya no podía ver, entonces solo tocó y dijo: ah, este es, porque dice que uno era velludo y el otro era lampiño. ¿Sí? Entonces él se puso un filtro, se puso algo en sus manos, piel de cabra o no sé de qué animal se puso. Gloria a Dios. De cordero, gloria sea al Señor. Entonces se puso un filtro y se puso piel de la piel de su hermano para poder recibir la bendición. Entonces había algo que lo ataba, había algo que no lo dejaba ser libre. Entonces le dijo en ese entonces: este lugar en el cual yo fui transformado en aquel por el cual había sido llamado. Entonces mi nombre será Israel, y el nombre de este lugar se llamará Peniel, porque vi a Dios cara a cara. ¿Saben que en el proceso que Jacob tuvo, dice la escritura que él se había quedado absolutamente solo y luchó con aquel ángel? Por lo tanto, para que nosotros seamos librados, por lo tanto, para que nosotros seamos útiles en su obra, por lo tanto, para que nosotros conozcamos los planes de Dios, tenemos que presentarnos ante Él. ¿De qué forma? Sin filtros. Tenemos que presentarnos a cara descubierta. ¿Sabe que muchas veces nosotros nos presentamos ante Dios y no vemos la gloria de Dios? Porque estamos cayendo en un punto donde el enemigo nos lleva a incredulidad. Si usted quiere ver la gloria de Dios, mi hermano y hermana, tiene que descubrirse el rostro. Amén. Gloria sea al Señor. Y ser útil en la obra. Y ser útil en la obra. Dice la palabra de esta manera: que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento del incrédulo, para que no pueda ver en sí la gloria de Dios, que es la imagen misma de nuestro Señor Jesucristo. Y que cuando nosotros vemos la gloria de Dios, que es la imagen misma de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a ser transformados en imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Usted ya no va a aparentar lo que es.
va a ver a Cristo. Se recuerda que en una ocasión, y no hace mucho, yo le dije, usted va a ver con sus propios ojos, con sus ojos físicos, le dije, que con sus ojos físicos, que en sus propios ojos, usted iba a ver a Dios. Dice la palabra que vamos a ver la gloria de Dios como a un espejo. Vamos a reflejarnos nosotros mismos. Vamos a reflejar la gloria de Dios, como es Dios. ¿Sabe que por qué aquellos hombres tuvieron temor cuando vieron a Moisés? ¿Saben por qué aquellos hombres pusieron lo que Moisés les dijo? Ellos lo acataron porque ya no vieron a Moisés. Porque vieron la gloria de Dios en Moisés. Así que si nosotros queremos alcanzar más allá, mis amados hermanos, yo invito que nosotros nos presentemos ante Dios a cara descubierta, que quitemos esos filtros. Dice la palabra que nosotros no podemos engañar a Dios. Al hermano que usted tiene a la par lo puede engañar, al pastor usted lo puede engañar, a cuanta persona usted lo puede engañar, pero ante Dios usted no puede engañarlo. Dice la palabra de esta manera, que la palabra conoce las intenciones más profundas del corazón. Así que no podemos mentirle nosotros a Dios. Y con ese espíritu que se nos ha infundido en esta mañana, póngase usted de pie o solamente cierre sus ojos y dígale al Señor: Señor, yo estoy presente ante su presencia tal y como yo soy. Hoy descubro mi vergüenza, Señor. Hoy me muestro ante usted tal y como yo soy. Dígale al Señor, háblele a Dios y no suelte de la misma forma como soltó aquel varón. El que le dijo: yo no te suelto y de este lugar yo no me voy si antes tú no me cambias en una nueva criatura. Si antes tú no me muestras quién eres realmente, porque no he logrado ver tu gloria. Falta un poquito. Y ese poquito que va a ser infundido en tu espíritu en esta mañana se llama fe. Porque si creeres verás la gloria de Dios, dice el Señor. Solamente cierra tus ojos en el nombre de Jesús. No mires a tu hermano, no mires al que tienes al frente, al que tienes a la par, no mires al que tienes atrás. Solamente mira al Señor en esta mañana. El pastor no te va a transformar. El hermano que tienes a la par no te va a transformar, te va a transformar la misma gloria de Dios reflejada en las Escrituras. Dile al Señor: hasta aquí, Señor. Dile a tu alma, dile a tu espíritu: basta ya. Ese filtro que yo me había puesto, hoy me despojo de todo filtro y reflejo mi rostro ante su presencia tal y como yo soy. ¿Sabes por qué no habías alcanzado? Porque no te habías presentado ante Dios tal y como tú eras. ¿Sabes por qué no habías sido útil en su obra? Porque no te habías presentado ante Dios tal y como tú eras. Pero hoy te transforma el Espíritu Santo, hoy te mueve el Espíritu Santo a una naturaleza diferente a la que tú tenías, para honra y gloria suya. Bendito Dios, gracias Señor de los cielos, porque una nueva naturaleza se nos viene a nuestra vida, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios, porque algo se renueva en mí, algo es transformado en mí, algo nuevo ha venido a mi vida en el nombre de Jesús. Dice la palabra de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas han pasado, nuevas son hechas en Cristo Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para honra y gloria suya, en el nombre de Jesús.